Bienvenidos a todos, a todas, a todos. Mi nombre es Cristina Carreras Lobo, soy coordinadora del área de Igualdad de Género y Diversidad para estudiantes de la Facultad de Derecho. Agradecerle en primer lugar a Agustina Vidales Agüero, Pamela Martín García, Florencia Alcaraz y Nelly Millensky por la buena predisposición y por hacerse el lugar en la agenda. Sabemos que tuvieron un día súper ajetreado, así que en este día tan especial y lleno de actividades, muchísimas gracias por su tiempo. A medida que vayamos avanzando y que tomen la palabra, les voy a hacer las presentaciones pertinentes de cada una, quienes van a exponer hoy. También quiero agradecerle a Tamara Hall, que es docente del práctico profesional de esta casa de estudios, de esta facultad de orientación penal, que atiende a víctimas de violencia por razones de género, específicamente está orientado en eso, y fue quien hizo los contactos con las 4 expositoras y armamos en conjunto esta actividad, así que ese trabajo silencioso también hay que decirlo, cuando estamos todos acá presentes, es también integrante y activista feminista, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto, de la regional Cava, así que muchas gracias a ella por, por toda la red que hizo con los contactos con las chicas. Bueno, nos encontramos en una nueva jornada, ¿sí? Hoy en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Vamos a estar escuchando a las expositoras, que nos van a contar el estado de implementación de la ley 27.610, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Contamos hoy, con este día tan especial, un derecho, se nos ha reconocido el derecho y se nos ha ampliado los derechos, y que bueno, esta ley que vino a lo que es legalizar el aborto y ampliar los derechos individuales que tenemos las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Y hoy podemos decir que se puede contar con un derecho más y que contamos con una vergüenza menos. Así que, sin más preámbulo, vamos a escuchar a las que saben, así que ahora sí le voy a pasar el mando a Agustina Vidales Agüero, es activista feminista, lesbiana, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que ella se va a abocar a lo que son los desafíos que tenemos en esta nueva etapa, las cuestiones pendientes, y las situaciones de las presas y criminalizadas, ¿sí? Que son significativas en los tiempos que corren, posterior a lo que fue la sanción de la ley. Así que, Agus, cuando quieras, todo tuyo, adelante. Gracias, Cris. Gracias a todas las compañeras que organizaron esta charla, gracias a la Facultad de Derecho. La verdad es que hay que felicitarse también por este logro, ¿no? Tener esta charla hoy, que es el Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres, en la Facultad de Derecho. Felicitaciones, compañeras. Un logro también ahí, claro. Bueno, es un día realmente importante para nosotras. Un 28 de mayo del 2005 se inicia la campaña nacional por el derecho al aborto. Hoy estamos cumpliendo 16 años de existencia como campaña. 16 años de campaña, tejiendo redes, contagiando feminismos para vivir a lo largo de todo el país, y tejiendo redes también con compañeras de otras latitudes también. Este 28 de mayo nos encuentra con nuestro principal objetivo, el objetivo que nos unió en el 2005 y que nos mantuvo todos estos años organizadas y cada vez más organizadas y cada vez más. El objetivo fue cumplido, lo cumplimos entre todas, todos y todes, el último 30 de diciembre del 2020. Así que tenemos aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, y eso es un motivo de festejo para nosotras, por supuesto que sí. Y el objetivo principal está cumplido, pero nosotras como movimiento feminista seguimos organizadas, sabemos que nuestra agenda es mucho más amplia, que el derecho al aborto es una ley fundamental para nuestras vidas, para las vidas de todas, pero no es la única. El año pasado nosotras antes de la ley decíamos, este no es nuestro techo, es nuestro piso. Y nosotras seguimos organizadas, no nos soltamos las manos, seguimos organizadas, y es así que también levantamos la bandera de todas las compañeras que están presas,
por abortos y por eventos obstétricos. A fin del año pasado, justo antes de que saliera la votación, nosotras pudimos elaborar desde la campaña, el CELS y varias organizaciones y activistas un informe sobre la situación de criminalización. Y ese informe actualizado da, solo voy a decir 3 cifras, nada más para que tengan en cuenta. 1.532 causas de aborto, de 17 jurisdicciones, y 37 causas por eventos obstétricos. Eso es lo que relevábamos a fin del año pasado, luego de pedir información a todas las provincias. Hay que decir que no todas las provincias han contestado todavía. Y también realizamos un estudio sobre los medios de comunicación, y ahí pudimos encontrar algunas causas. Esas mujeres, en su gran mayoría mujeres, voy a contar un poco quiénes serían estas mujeres. Un poco esto está en el informe que realizamos a fin del año pasado, que lo podemos compartir. No sé si las compañeras lo tienen, si no yo ahora lo comparto porque me parece que es un material importante para distribuir. ¿Quiénes son estas mujeres que están presas, están privadas de su libertad? La mayoría tiene menos de 30 años y 1 o 2 hijos. En su mayoría pertenecen a sectores sociales vulnerables, no tienen trabajo remunerado, generalmente tienen bajo nivel de instrucción formal y sus condiciones habitacionales son precarias. Otra cosa en común es que la gran mayoría no accedió a una defensa particular. Varias de ellas han tenido defensa oficial, y sin esa defensa oficial, sin la capacitación necesaria para abordar estos temas. Bueno, me parece que por acá también está bueno decirlo. Todas entendemos qué son los abortos, ¿no es cierto? Sí, si alguna no lo entiende, lo pregunta. Pero me parece importante traer otro de los conceptos, que es eventos obstétricos. ¿Por qué una mujer va presa por un evento obstétrico? Digo, porque eso es algo que todavía, un concepto que todavía no está tan instalado. Nosotras venimos hablando, pero nos parece importante traerlo. Los eventos obstétricos son situaciones involuntarias y traumáticas en el curso de un embarazo, en las que una complicación en un parto inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo, en contextos de precariedad y miedo, terminan en acusaciones penales graves. 2 principalmente: homicidio agravado por el vínculo y abandono de persona seguida de muerte. Las compañeras que están analizando las causas, lo que dicen además es que estas carátulas se ponen y muchas veces no está probada en la causa el tiempo de gestación, entre otros problemas que tenemos, ¿no? ¿Cómo llegan esas mujeres a ser denunciadas? Bueno, hay varias, pudimos encontrar varias causas, seguramente hay más. Muchas veces sucede por violación del secreto médico en los hospitales. Denuncia por parte de algún allegado, algún familiar, vecino, vecina. También encontramos confesiones forzadas. Han forzado a mujeres a confesar. Y allanamientos arbitrarios y un montón de pruebas completamente innecesarias y revictimizantes de las mujeres. Nosotras desde el 2018, como campaña nacional, decidimos en una plenaria nacional que íbamos a realizar un censo de presas por aborto, porque entendíamos que no teníamos datos, y en el 2018, en el debate, se dijo que no había presas por aborto. Y eso nos motivó a decir, ¿no hay presas por aborto? Bueno, nos empezamos a organizar en el 2018 y esa comisión de trabajo, que hoy conformamos compañeras de todo el país,
también está Flor Alcaraz en la comisión, compañeras de la campaña, de diferentes organizaciones, compañeras investigadoras, seguimos trabajando. Seguimos trabajando en relación también con el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género y la Secretaría de Derechos Humanos, para lograr la libertad de todas estas mujeres que están privadas de su libertad. Una última cuestión en relación a las presas que nos parece importante también traer, tiene que ver con la situación en las que viven en los penales. Digo, esto también amerita quizás otra charla, más en profundidad, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos una deuda pendiente. Las compañeras presas no están recibiendo educación sexual integral, no están recibiendo atención de salud sexual y reproductiva adecuada. Eso nos lo vienen diciendo las compañeras que acompañan a presas y las mismas presas en diferentes puntos del país. Por último, no me quiero extender tanto, quisiera hablar brevemente sobre otro de los temas que tenemos como desafío, por supuesto, en esta nueva etapa después de tener la ley, que es la implementación de nuestra ley, ¿no? Y estamos teniendo problemas, como esperábamos, ¿no? Por supuesto, con las dilaciones. Tenemos objetores de conciencia y profesionales que quizás no dicen directamente que no van a realizar la práctica. Van poniendo trabas, y eso hace que finalmente se atrase tanto la interrupción que ya deje de ser un aborto. ¿Sí? Digo, esas son prácticas que hay que ir desterrando. Otro de los problemas que se está teniendo a nivel nacional es el tema de los traslados. ¿Qué pasa cuando en un centro de salud, en un hospital, no realizan la práctica y la persona tiene que trasladarse a otro lado? ¿Por quién corre los gastos, ¿no? De todo eso? Sabemos que hay muchas mujeres que no llegan a hacer los traslados y el tiempo que amerita eso. Otro de los problemas que estamos teniendo y que nos preocupa, es uno de los puntos flojos, se puede decir, de la ley, tiene que ver con las obras sociales y las prepagas. Nuestras compañeras profesionales de la salud nos están contando que se ve sobrecargado el sistema público de salud porque las obras sociales no aceptan realizar la práctica. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es un desafío para todos, para todas, para todes. ¿Cómo hacemos con las obras sociales y las prepagas, que también tienen que cumplir con el derecho? Digo, parte de nuestros desafíos como movimiento en esta nueva etapa, porque queremos que al derecho accedan todas, todes, en todo el territorio nacional. Y las obras sociales y las prepagas también tienen que garantizar el derecho. Hoy tuvimos una noticia, una hermosa noticia, a la mañana muy temprano. Se presentó el protocolo, lo voy a decir entero, protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Mujeres. La verdad es que estábamos esperando este protocolo, porque es una herramienta importante para todos los profesionales de la salud. Ahora hay que hacer que eso llegue a todos los profesionales de la salud, y necesitamos, así como la formación para los profesionales del sistema judicial, necesitamos formación para el sistema de salud, profesionales del sistema de salud, para que finalmente respeten nuestras decisiones y se atengan a los protocolos que están ya escritos, firmados con todas las firmas que se necesitan para ser cumplidos, ¿no? En todo el territorio nacional. Nosotras como movimiento de mujeres y movimiento feminista nos queda en relación a la ley seguir organizadas y observando que la ley
se cumpla, así como lo hacemos con la ley de educación sexual integral, que seguimos exigiendo como movimiento de mujeres, movimiento feminista, que sea aplicada en todo el territorio nacional. Siguen siendo nuestras demandas. Sigue siendo nuestra demanda que los métodos anticonceptivos lleguen a todas. Hoy está habiendo faltantes de métodos anticonceptivos en algunos lugares. También están denunciando eso nuestras compañeras y compañeros de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, una de las redes creadas por la campaña, que hoy también lanzó una aplicación que la pueden encontrar en las redes de redsaluddecidir.org, es la página de la red, ahí tienen para bajarse la aplicación para seguir acompañándonos, es necesario. Nosotras seguimos organizadas y acompañándonos y luchando por todo lo que falta. Bueno, yo hasta acá dejo la palabra a mis compañeras y les dejo un saludo enorme. Gracias. Muchas gracias, Agus. Bueno, esto de lo de las obras sociales fue lo que me hizo como ruido, ¿no? Porque son los primeros en como decir, bueno, que esto se encargue el Estado, que esto sea público, que lo lleven a cabo ellos, como si ellos no tuviesen ninguna responsabilidad. No sé de qué vereda se paran, pero más que nada sobre la vereda, con qué excusa, ¿no? No nos hacen lugar a nuestro derecho. Eso es lo que es medio raro. Pero bueno, es un nuevo desafío y una vuelta de rosca a estos obstáculos que sabemos que iban a existir, que la implementación, que la sanción de la ley era una conquista, pero que después se venía un nuevo desafío del movimiento, ustedes como campaña, también encontrar una nueva vuelta de rosca a estas situaciones que nada, que sabemos que ellos también tienen sus estrategias para implementar los obstáculos para que nosotras podamos ejercer nuestro derecho. Así que no es cosa menor estas charlas, y obviamente también esto que decías de la formación para la implementación del protocolo, desde ya que dejo este espacio de lo que es el área, para lo que se puede armar, desde ya el compromiso está asumido con eso. Así buenísimo, que lo tomamos. Sí, no, yo sé que lo toman, yo sé que lo toman. Ya las conozco, ya estuvimos juntas en la facultad con el debate, así que bienvenido sea a estos espacios, hay que sacarles todo el jugo que se les pueda dar, y más desde la Facultad de Derecho, con la responsabilidad que tenemos desde la Facultad de Derecho. Ahora sí, gracias Agus nuevamente, le vamos a dar el paso, la palabra, a Pamela Martín García, licenciada en Ciencias Políticas, activista feminista y consultora independiente. Tiene una trayectoria de más de 10 años de trabajo de incidencia política en derechos humanos de mujeres, niñas y de la población LGBTIQ+, en espacios intergubernamentales nacionales e internacionales, integrante de FUSA. Desde 2015 coordina la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos de la OEA, fue asesora parlamentaria por 7 años, es tallerista y docente de diversas diplomaturas, y es cofundadora de la Red de Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva de América Latina, y obviamente también integrante de la Comisión de Cabildeo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ella se va a abocar a la cuestión regional y a la repercusión que tuvo la sanción de la ley en nuestra región. Pame, adelante, muchas gracias. Gracias, querida Cris. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un gusto enorme estar en un día como hoy de tanta celebración, como decía Agustina, en un nuevo 28 de mayo, que es el cumpleaños de la campaña, el primer cumpleaños con ley, y este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Así que todo un gusto enorme. Voy a compartir pantalla, creo que estoy autorizada. Son unos slides, no son muchos. Ahí va, ahí se ve, ¿no es cierto? Ok, fantástico. Bueno, un poco de qué pasó con la marea verde, esta marea verde que yo nunca me canso de repetir una y mil veces, es una marea verde que tiene más de 30 años de lucha en Argentina. No es algo que comienza en el 2018, es algo que explota, si se quiere,
o enciende más el fuego en aquel primer debate, pero que tenemos a las pioneras, tenemos un recorrido enorme y es una marea que ya es de todas y de todos, en esta región y en otras regiones del mundo, ¿no? Caminamos o hemos estado en distintos lugares, en distintos continentes, y vemos a las compañeros con el pañuelo verde totalmente identificadas, y eso es de un orgullo, de una alegría fenomenal. Nuestra queridísima, colorida y hermosa región, con todas sus disparidades. Vamos a pasar un poquito por acá. Antes les quiero contar lo siguiente. Hay una iniciativa que se llama Mira que te miro, es miraquetemiro.org. Somos las 8 socias regionales, tenemos más de 125 socias en todos los países de la región, y nosotras lo que vamos a medir es los distintos temas que trae el Consenso de Montevideo. ¿Qué es el Consenso de Montevideo? Es el instrumento regional más avanzado que tenemos. Es del año 2013, está enmarcado en lo que es América Latina y el Caribe, y tiene como base a la plataforma de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del año 94, 25 años después, 26 ya, pero que es aquella conferencia que nos va a decir que va a reconocer los derechos reproductivos. Va a venir luego Beijing, que va a reconocer los derechos sexuales, ¿no? Si vamos a hablar de marco normativo, podemos arrancar en la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán, en su artículo 16, sobre los derechos reproductivos. Digo, no voy a hablar específicamente de marco normativo porque no es lo que nos acontece acá, pero sí quiero que conozcan, sepan y tengan en mente, seguro hay muchos alumnos de la facultad, el Consenso de Montevideo, este instrumento más progresista, el más progresista de todas las regiones, que tiene en su medida 42, asegurar el acceso al aborto legal o despenalizarlo, legalizarlo. Es un compromiso que asumieron los estados de la región en el 2013. Y en la plataforma Mira que te mira nos agrupamos, organizaciones de la sociedad civil, redes sociales, y empezamos a medir. ¿Pero qué medimos? Normativa. Vamos a medir sobre distintos temas, y en este caso yo voy a compartir con ustedes sobre aborto. Va a dar un puntaje, repito, mide normativa, no mide implementación. Nosotros sí estamos, desde los distintos países, armando brief sobre, bueno, qué pasa con aborto, el puntaje. Van a ver que todavía Argentina aparece en naranja, ¿no? No aparece todavía en verde con un alto puntaje, porque estamos entre junio y julio, estamos actualizando esta plataforma que nació en el año 2018, y estamos actualizándolo con los datos de cada uno de los países. Eso lleva su tiempo, pero sí que puedan tener a mano esta plataforma que les va a brindar de todos los países distintos temas: violencia de género, aborto, derechos sexuales y reproductivos y demás. Bueno, aquí tenemos el de aborto, y no quería dejar de compartirlo para hacer esta introducción de qué pasó luego de la sanción de la ley 27610 en la región, ¿no? Tenemos serias dificultades, como verán, con países, la mayoría de los países que tiene prohibido el aborto en todas sus circunstancias, los tenemos en esta región, ¿no? Contexto COVID, porque no podemos escaparnos de que estamos en el marco de la pandemia, de que fue aprobada la 27610 en ese marco, y que así continuó, ¿no? Muchas barreras para acceder a los servicios de aborto, y a los servicios en general de salud sexual y reproductiva, como pruebas COVID negativo, en momentos en donde era muy difícil acceder. Eso pasaba en países como Bolivia, como Perú. Se les exigía elementos de bioseguridad en Bolivia, donde escaseaban los guantes y las mascarillas. Brasil, por ejemplo, para la causal violación sumó una barrera a las que ya tiene para el acceso, que mientras a través de una ordenanza del Ministerio de Salud indicó que las personas que querían acceder a esa causal debían obligatoriamente hacer la denuncia policial del hecho, algo que no existía antes. Chile y Perú mantuvieron y reforzaron que para acceder a una ILE, de abortos por causales, lo debían hacer con internación, cuando lo que eso generaba una barrera absoluta en un momento en donde sabíamos que las camas estaban ocupadas para otra cosa, y que en las buenas prácticas muchos gobiernos declararon esenciales estos servicios de salud sexual, los servicios de IBE, de ILE. Colombia lo hizo, Argentina lo hizo. En la práctica tuvieron sus restricciones, pero sí estuvieron. El Fondo de Población de las Naciones Unidas y la OPS
la Organización Panamericana de la Salud, indicaron esta semana que el aumento durante la pandemia de la mortalidad materna es de un 25%. Y esto es muchísimo. Hay países que superan esto. Chile ha tenido un 39% de mortalidad materna. Donde más dificultades tuvo en el acceso es a IVE en todo lo que significa salud sexual y reproductiva. Y así lo han tenido también otros países. También tenemos una enorme cantidad de partos extrahospitalarios. Hay un caso de Bolivia en donde una mujer fue a 9 centros de salud y en ninguno la quisieron atender porque no tenía prueba de COVID negativo. Terminó pariendo en el auto, frente al hospital, y finalmente luego una doctora cruzó y le ofreció ayuda, ¿no? Bueno, pero estos tipos de casos los hemos visto. Hemos visto que durante la pandemia también disminuyeron los insumos, los métodos anticonceptivos, el misoprostol, la mifepristona, en los países donde está permitida. En Chile, por ejemplo, incluso se venció mifepristona, lo cual es una tragedia en ese sentido. Y los abortos seguros en el sistema de salud declinaron. Por supuesto estuvieron las compañeras, las acompañantes, las socorristas, las organizaciones de la sociedad civil aportando información, contención, abortos seguros y feministas, pero hasta donde los insumos también alcanzaron y las posibilidades que permitía la pandemia. Y lo que no hubo en ninguno de los países fueron campañas de difusión, ¿no? Esta información la obtengo a través de distintos estudios, como uno que hizo CLACAI, otro que hemos estado en conversaciones desde la Red Vecinas Feministas a la que pertenezco, el Fondo de Población y demás. Este es un rápido y breve panorama para pasar un poquito a país por país, ¿no? Y arranco con Argentina, por supuesto el burro adelante, y con la 27610 no me voy a extender, Agus ya hizo comentarios al respecto. Pero vuelvo, ¿no? A una lucha de muchas, colectiva, transversal, intergeneracional, interseccional, que hizo posible que esta marea verde logre esta conquista, logre esta ley, tengamos este derecho al día de hoy, ¿no? ¿Quedan desafíos? Sí. Esa es una parte del camino. Es un punto de partida, no es un punto de llegada. Ahora tenemos que implementarlo y por eso, como decía Agustina, nosotras seguimos en campaña. Me voy a Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia? Durante la pandemia, también en el 2020 es muy importante siempre contar cuando hacemos el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud para aborto medicamentoso, lo mejor es tener misoprostol y mifepristona. Bueno, misoprostol sí estaba en el listado de medicamentos esenciales en Bolivia, hace 10 años que está el misoprostol, pero no la mifepristona. Bueno, finalmente fue incorporada el año pasado para uso en el sistema de salud. Esto es muy importante. Argentina sigue luchando hace tiempo. La Federación Nacional de Planificación Familiar le va a hacer una donación a Argentina de mifepristona, y la ADMAT lo admitió, y vamos a tener una prueba de mifepristona para luego ver si se suma a la lista de medicamentos. ¿Qué pasó en Costa Rica? Bueno, Costa Rica tiene la posibilidad de que en la asamblea se presenten proyectos de la sociedad civil. Entonces las compañeras de las organizaciones de la sociedad civil, feministas, este 8 de marzo, presentaron un proyecto de ley para la despenalización y legalización del aborto hasta la semana 14. Y bueno, esa es una foto de la marcha del mismísimo 8, y todavía no se ha debatido, pero sí hay una presentación al respecto. República Dominicana, y un orgullo las compañeras dominicanas desde la hostilidad del sistema, y que atraviesan, ¿no? Las causales van, ha sido el hashtag, han terminado el domingo 23, 73 días de campamento frente al Palacio Nacional, 73 días en el que pasaron lluvia, frío, momentos en el que les llevaron comida intoxicada para dañarlas, la policía les rompió las carpas una noche, digamos, la pasaron de todas y terminaron con una marcha histórica, más de 10.000 mujeres en una marcha. No, piensen en República Dominicana, nosotros
teníamos 2 millones en las calles. Hablando de Caribe, es muchísimas, han hecho un esfuerzo enorme. Pasó el proyecto de las 3 causales, ¿sí? Para violación o incesto, peligro de vida o riesgo para la salud de la mujer, y para malformaciones. Esa es la propuesta que se está discutiendo en la reforma del Código Penal, que pasó la primera lectura sin éxito, va a pasar una segunda lectura, y hay esperanzas a medias de que pueda avanzar o no esta situación. Todo esto fue durante el mes de abril y mayo. Honduras. Esto del impacto que ha tenido la ley en Argentina, yo voy a contar de la región, pero tenemos este tiempo, pero el impacto ha rebotado en todos los continentes, y ha rebotado de manera hostil, como en el caso de Honduras, y ha rebotado también para generar más fuerzas y más resistencias. Más allá de la hostilidad igual de Honduras, las compañeras son muy resistentes y son resilientes sobre todo. ¿Qué hizo Honduras? Frente a esta situación, modificar el artículo 67 de la Constitución, directamente prohibir toda posibilidad de que en algún momento ingrese alguna norma que sí permita el aborto en circunstancias o la despenalización o legalización del mismo. Y le incorpora, ¿no? Como ven ahí, que se podrá reformar ese artículo con las 3/4 partes de los miembros del Pleno del Congreso, algo muy difícil. Esto ha sido durísimo, y las compañeras así lo han recibido, y Honduras es uno de los países con mayor hostilidad al respecto de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y de todas las personas con capacidad de gestar. El Salvador. El Salvador, aquel país que muchos quizás conocen y se ve en la remera de la compañera en la marcha que dice libertad a las 17, ¿no? Las 17, son más de 17 las mujeres presas por eventos obstétricos, que tienen cadena perpetua o más de 50 años por esos eventos obstétricos, en la que la mayoría ni siquiera sabía que estaba cursando un embarazo. Está penalizado en todas las circunstancias el aborto. Y sin embargo, hace una semana la Comisión de Legislación de la Asamblea retiró y archivó, significa que no va a tener nunca más tratamiento, un proyecto de ley que involucraba 4 causales para el acceso al aborto. Esto también ha sido una situación bastante dura para todas las compañeras y para todas las salvadoreñas. Tenemos en la imagen de la izquierda a Manuela. Manuela ha sido un caso que han llevado las compañeras en el mes de marzo, si mal no recuerdo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una situación que padeció de un aborto, y que luego fue encarcelada y falleció estando encarcelada por un cáncer que no fue tratado, ¿no? Toda una situación terrible la de Manuela, que por el tiempo veo que no puedo ya profundizar, pero que seguramente han estado escuchando o viendo en las redes sociales, y si no podemos acercarles con todo gusto al área de género la información correspondiente. Es importante que puedan conocer el caso más como facultad de Derecho, cómo ha sido esa situación. ¿Qué pasó en México? Bueno, México tiene abortos por violación por causa de violación en todo México, y después diferentes causales por estado, y en el estado de la Ciudad de México y en Oaxaca tiene despenalizado y legalizado, y en Puebla y en Quintana Roo las compañeras emprendieron el año pasado campamentos frente al Congreso de Estado o al ámbito municipal, con el fin de que se tratara un proyecto de despenalización y legalización. En Puebla, después de varios días de campamento, firmaron un acuerdo en que debatirían en este año, que debatirían un proyecto de despenalización, y finalmente fue rechazado ese proyecto. En Quintana Roo, el campamento finalmente se levantó y no hay todavía fecha ni vistas de que haya algún tratamiento en ese estado. Y termino con Ecuador. Vamos a terminar con una muy buena noticia. En Ecuador, el 28 de abril, a través de la estrategia por el lado de la Corte Constitucional, el aborto por violación se constituyó en derecho, ¿no? Y cualquier mujer o persona con capacidad de gestar puede acceder
a un aborto por violación es inmediato, a partir del día siguiente del 29, sin embargo ahora están en un proceso en el que le toca a la Asamblea Nacional aprobar un proyecto de ley que va a enviar el Defensor del Pueblo en construcción con la sociedad civil. Están en ese proceso de diálogo y conversación justamente estos días, para que determine los lineamientos, ¿no? Cómo va a ser este acceso al derecho al aborto por violación. La Asamblea Nacional, una vez que reciba el proyecto, tiene 6 meses para aprobarlo, debatirlo y aprobarlo. Esto es una gran noticia para Ecuador y para toda la región. Y estos son los rebotes que va teniendo la marea verde, que como les decía, tiene largos años de lucha y que por supuesto ha sido de gran impulso y de gran impacto la sanción de la ley 27610. Me quedo ahí porque me quedo sin aire y, y me quedo sin tiempo, pero abierta luego a preguntas al final del panel. Muchas gracias. Bueno, ahí estoy. Gracias, Pame. Espectacular el pantallazo, más que pantallazo, bueno, todo lo que fue la región. Y bueno, esto muestra a las claras o grafica ese cántico que teníamos en las calles de Latinoamérica va a ser toda feminista. Así que emociona ver cómo repercute en la región, en los distintos países. Obviamente, no, bueno, 16 años después nos tocó a nosotras, pero ojalá que todo sea el producto de mucho más rápido que el nuestro, ¿no? Porque esto se sigue llevando la vida de mujeres y de personas con capacidad de gestar. Así que bueno, y lo del caso Manuela, acércalo al área y obviamente toda la información que tengan nos las pasan, porque después a veces nos mandan mails y nos piden, y si después nos avisan si podemos brindar sus contactos, obviamente de mails o de trabajo, para poder brindárselos. Bueno, Nelly ya está acá presente, pero previa a Nelly, le voy a dar la palabra a María Florencia Alcaraz. Ella es periodista, feminista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad de La Matanza. Actualmente está terminando una maestría en Estudios y Políticas de Género y es una de las directoras y fundadoras de LATFEM Noticias y autora del libro Que sea ley, la lucha de los feminismos por el aborto legal. Ella lo que nos va a dar es una mirada distinta, obviamente, de la que estamos acostumbrados por ahí en la Facultad de Derecho, un poco estructurada, la que tenemos, así que ella nos va a venir a descomprimir un poco y nos va a dar, obviamente, su mirada desde el rol del periodismo, las coberturas estigmatizantes que tenemos, y los desafíos, obviamente, que también tienen los medios de comunicación a la hora de comunicar, valga la redundancia, lo que es el acceso a nuestros derechos. Así que, María Florencia, adelante y muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Cristina, por la invitación, y a Tamara también por la convocatoria y a este espacio por tenerme en cuenta. Y bueno, feliz cumpleaños a Agus y Pame, y a todas, y a Nelly también, que ahí se sumó. La verdad que tenía algo como pensado y armado, pero escuchando ya a Agus al comienzo me empecé a emocionar y es muy difícil como dejar que, o sea, poder centrarnos y mantener la postura y que no nos afecte todo lo que fue pasando, porque la verdad que fueron muchísimos años de insistencia, las chicas lo saben mejor que yo, pero también fueron muchísimos años de hostilidad hasta llegar a tener hoy en día una charla, una conversación en el marco de la Facultad de Derecho. Como decía Agus, me parece un montón y hay que celebrarlo, y no puedo olvidarme de eso, o sea, no puedo naturalizar todo lo que costó llegar hasta acá, desde todos los ámbitos, desde todas las áreas. En mi caso, tiene que ver con el periodismo, con el trabajo de la palabra, y también fue muy difícil. Ahí yo pensaba y hacía, siempre me pasa esto, cuando escucho a otras compañeras, primero que me dio ganas de buscar un pañuelo y ponérmelo porque las vi con el pañuelo y dije, ¿por qué no lo tengo? Tengo que tenerlo encima para sentirme un poco como en la calle, porque también estas distancias que se van generando con la pandemia nos afectan, obviamente. Pero bueno, pensaba y hacía como un revisionismo que siempre me dispara como recuerdos, escuchar a las compañeras y hacer este recuento, y me acordaba de Flor, periodista o estudiante de comunicación, y el único libro que tenía sobre el tema era el de Laura Klein, y me daba mucho temor y mucho pudor sacarlo en la universidad o hacerlo circular y que se me vea leyendo ese libro. Y hoy estamos con un montón de libros feministas sobre aborto que hablan de aborto en la tapa, digamos, y que
se ha podido sacar del closet definitivamente, digo, no dejo de sorprenderme con eso y de remarcarlo, porque siempre me interesa como trazar estas genealogías y pensarlas, y no fue sencillo llegar hasta acá, y hubo también una estrategia y una infiltración feminista y un trabajo en red, que para mí también es muy importante estar en esta conversación y en este ámbito y en este espacio, porque las periodistas hacemos red con las activistas, hacemos red con la campaña, hacemos red con las abogadas y con los profesionales de la salud. Digamos que somos un poco intérpretes, un poco traductoras de lenguajes que no son ajenos, y todos estos años para mí fueron de muchísimo aprendizaje, de poder mejorar y comunicar estratégicamente de qué hablamos cuando hablamos de aborto, digo, de pasar a circular ese libro histórico que muchos seguro conocen, con mucho pudor y pensando, bueno, ¿cómo hablo de esto en los medios? ¿Cómo impongo esta agenda dentro de los medios que me toca trabajar o en los espacios que me toca trabajar? Y era un poco una treta, una tensión, y ir con el tema así por lo bajo, y también siguiendo la referencia y los apoyos que nos dieron las redes de periodismo feminista, que también son muy importantes y que fueron clave para que nos podamos sentir la postura de plantarnos y de hablar de estos temas también de manera estratégica, que para mí eso no dejo de valorarlo, no como periodista, sino también el trabajo de otras, no solamente yo como periodista, sino por el trabajo de otras colegas que trabajan en comunicación de la campaña, por ejemplo. Pienso en mi querida amiga Laura Salomé y en todas las que estuvieron ahí empujando estratégicamente cómo hablar de esto y cómo llegar a otros públicos, a otros enfoques, cómo pensar en este tema no solamente como un enfoque de autonomía, sino poder instalar que se trata de un tema de derechos humanos y de salud pública. Digo, todo eso llevó años y no fue de un día para el otro. Y me parece como siempre importante pensarlo y traerlo, porque siempre está como esta gestualidad de que todo empieza cuando una empieza a participar del espacio o de la película, ¿no? La película empezó mucho antes, y además de 16 años de campaña, hubo todo un trabajo también en el área del periodismo de infiltración feminista, porque, bueno, y ahí un poco me meto con lo que había pensado para hoy. Ustedes saben que tenemos todavía una inequidad enorme en la participación que tenemos las periodistas mujeres. Digo, hablo solamente de mujeres, que es lo que se sabe, y en términos binarios, porque no tenemos estadísticas sobre lesbianas, travestis, trans, personas no binarias, intersex. Somos la mayoría de las egresadas en las carreras de comunicación y periodismo, aproximadamente el 60% en Argentina, pero si vemos nuestra participación en las empresas periodísticas, somos apenas el 30%, y esa participación desigual tiene que ver mucho con los mensajes que se construyen en torno a los derechos sexuales y reproductivos, en torno al aborto, en torno a las violencias machistas en general, a la agenda feminista en general. Y ahí, si bien hubo transformaciones, obviamente, en los últimos tiempos, y de aquel momento en el que yo empecé a estudiar y lo que fue pasando a lo largo de los años, y a partir del trabajo de estas redes que en Argentina son súper importantes, la Red PAR y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que permiten también ahí hacer este trabajo de infiltración de la agenda, de los temas, de los enfoques y de los tonos, sigue ocurriendo que hay como 3 grandes problemas en relación a las coberturas respecto a este tema. El primero es que hablan por nosotras, ¿no? Muchas veces vemos, a partir de esta inequidad que hay en nuestra participación en los medios y esta poca pluralidad y diversidad, es que son, y hay muchos memes y muchas fotos que ilustran esto, no hace falta que se los cuente yo, que son todos varones hablando, varones cis, de clase media, blancos, hablando en la televisión sobre este tema que compete a otras identidades y no a ellos. Ese es el primer problema, que hablan por nosotras, sucede en Argentina y en otros países del mundo también, en todo el mundo, a nivel global. Lo segundo es que muchas veces malinforman, ¿no? O desinforman con revictimización, con informaciones que no deben circular en medios masivos, con la vulneración de la intimidad de las personas que están atravesando una situación de aborto, un evento obstétrico, lo que sea, esa malinformación, esa información engañosa, que bueno, hoy le decimos fake news, ¿no? Pero son informaciones falsas, también ocurren en relación a este tema. Se distribuyen datos que no están validados científicamente, eso ocurre
sigue ocurriendo, digo, a pesar de todas las transformaciones que hubo en todos estos años. Y por último, y no menos importante, digo, para mí también es clave un tercer problema, que es el planteo de debates totalmente dicotómicos y binarios en relación al aborto, ¿no? Lo veíamos durante el debate de 2018 y en 2020 también, esto verdes y celestes, ¿no? Que también, además de ser dicotómico y binario, simplifica un montón una discusión, hace una cuestión de emparejar dos posturas que no están bajo ningún punto de vista en una situación igual, ni tienen la misma historia. Digo, esto de los debates dicotómicos y binarios para mí es como el principal problema, y sigue ocurriendo, digamos, hasta he visto titulares que hablan de los verdes, digo, además de la simplificación y del problema que significa eso, hacen uso de un genérico masculino que no debemos permitir bajo ningún punto de vista. Y creo que, como decían las chicas también, el tener la ley es un punto de partida para también el periodismo. Digo, hay un montón de historias, y de relatos y de crónicas y de trabajos periodísticos que podemos hacer en torno a este tema, más allá de que ahora estamos en otro contexto. Lo hicimos durante todos estos años tratando de hacer este empuje, esta atracción y buscando la mejor forma de comunicar, pero queda muchísimo por recorrer, porque también nosotras como periodistas tenemos la tarea de vigilar de alguna forma la implementación de esta ley, y ahí hay que salir a buscar, digo, me parece, y al menos es lo que estoy viendo yo en los últimos meses, que está faltando. Esto no habla mal de las periodistas, sino que habla de que nuestra profesión está totalmente precarizada, entonces a veces no hay recursos para salir a buscar esas historias, no hay medios que puedan hacerlo, pero falta por ahí que se encienda esa chispa de ir a buscar qué está pasando, cómo se está implementando en distintos territorios esta normativa nueva, porque también a nosotras nos toca, y ahí me meto un poco con los desafíos, esta tarea pedagógica de dar a conocer cómo y qué alcances tiene la ley, que para mí es una tarea que tenemos como militantes, como activistas, como periodistas, ahí yo hablo como de los dos lados, hacer pedagogía de la ley, que para mí es una enorme faltante que no está haciendo este gobierno, más allá de que, bueno, hoy celebramos el protocolo y obviamente hay acompañamiento de voluntad política de que tengamos esta ley, porque fue muy importante el apoyo que tuvo, obviamente, pero está faltando como esa parte de la pedagogía de la ley que necesitamos que llegue a todos lados y no está pasando. Ahí creo que tenemos una responsabilidad las periodistas en torno a contar historias, a buscar nuevos enfoques, a poder seguir innovando, queda un montón por contar, y a veces por esto que mencionaba de la precarización de la misma profesión está como costando. Y después obviamente algo que mencionaba Agus, todas las historias de las mujeres presas por eventos obstétricos, darnos una estrategia ahí para poder contar esas historias, para poder ponerle nombre, que ahí sumo también a las voluntades además de este espacio que está monitoreando las historias de esas mujeres, pues son mayoría mujeres que están presas, creo que sería muy importante el aporte de abogados que puedan también ayudarnos a pensar cómo construir narrativas que puedan explicar qué pasa en esas situaciones, porque la verdad es que es una zona muy intermedia y no es tan sencillo poder narrarlo y contarlo a otros públicos. Y ahí vuelvo a apelar a las redes entre abogadas feministas principalmente, médicos, profesionales de la salud y las periodistas y comunicadoras también haciendo un aporte estratégico en encontrar una narrativa en relación a ese tema. Y después, y por último, pues no quiero hablar mucho, la quiero escuchar a Nelly también, creo que el desafío que tenemos desde el periodismo y desde todas las áreas es poder estar atentas a esta contraofensiva antiderechos, neoconservadora, y poder también hacer ahí un ejercicio desde el periodismo de investigación, desde contar qué está pasando, cómo están operando, cómo también están reaccionando a esta enorme conquista feminista, y poder dejarlo registrado, porque creo que la tarea que tenemos nosotras como periodistas es construir un poco el archivo para la memoria feminista de lo que va haciendo el movimiento. Digo, al menos yo lo pienso así, mi tarea como periodista es poder acompañar al movimiento
desde ese lugar de construir archivo y que a futuro puedan buscar las historias, los debates, las tensiones que ocurrían en estos años de tanta efervescencia. Bueno, también estamos enfrentándonos a una contraofensiva antiderechos muy fuerte en Argentina y en la región. Digo, en la Argentina, si bien se dio esta conquista de obtener la ley, están operando desde otros lugares, y de hecho estamos exportando referentes antiderechos que hay que hacerse cargo un poco de eso. Y después, ahí hago un paréntesis dentro de ese tema, también cómo están avanzando los discursos transodiantes, que eso me parece que tenemos que tener una posición clara como feministas y mencionarlos, y como periodistas también, empezar a hablar de esos temas, porque está ahí, y a veces no hablamos tanto de eso, pero tenemos que seguir trabajando, porque es algo que de alguna manera nos perjudica a todos, porque yo creo que este tema, digo, más allá de la disputa de la ley en particular, es un proceso político que fortaleció la democracia, digo, desde todos los lugares, y desde haber dado el debate en el Congreso, haber abierto las puertas del Congreso y la forma en la que se dio el debate. No hay otra ley que se haya discutido de esa manera, que se haya visto, no sé, en Rosario ponían pantallas gigantes y las veían en la plaza y sabían que era una reunión de comisión, por qué bastoneaba a tal diputado, qué rol tenía tal diputada. Todo eso se fue aprendiendo y fue un ejercicio para mí de educación cívica, no sé, fenomenal. Así que este tema en particular y esta forma que tiene la campaña, esta forma que tiene el activismo feminista de intervenir en la realidad política y social, fortaleció la democracia. Así que es esas reacciones antiderechos y conservadores en las cuales identifico también a los discursos transodiantes y a los grupos transodiantes, que hay muchos también dentro del feminismo que se dicen feministas, de alguna manera menoscaban la democracia o lo que hemos construido hasta acá. Así que tenemos que tener una posición al respecto de eso. Bueno, me fui un poco del tema del periodismo, pero quería como dejar algunas cuestiones en relación a los desafíos y a la agenda que tenemos que trabajar, también impulsando por ahí investigaciones y trabajos y hablando de eso, porque creo que el rol de las periodistas feministas es abrir la conversación, así que un poco tiene que ver con eso. Queda muchísimo por hacer, porque como dijeron mis compañeras, esta ley no es un punto de llegada, es un punto de partida para muchísimo más, y me quedo hasta acá para escucharla a Nelly, y me quedo a disposición también de ustedes para seguir pensando estratégicamente cómo seguimos con todos estos desafíos planteados en Argentina y en la región, porque creo que este es un debate transnacional que no tiene fronteras, y así lo demostró la campaña, haciendo que su pañuelo verde pase todas las fronteras de nuestro país y sea una contraseña a nivel global. Flor, muchísimas gracias. Gracias por venir a romper los esquemas de la facultad, ¿no? Con nuestra forma somos bastante cuadrados, al momento de comunicar. Así que la verdad que creo que está muy bueno lo que decís, esto también de que obviamente la sanción de la ley haya sido una forma de consolidar la democracia, de fortalecer la democracia, y sobre todas las cosas, bueno, el nuevo desafío para poder comunicar el acceso a la igualdad de derechos de todas las personas, ¿no? Esto de los discursos transodiantes, como si no fuesen personas, los trans, ¿viste? Las mujeres están en situación de vulnerabilidad, digo, todos esos pequeños mensajes que en los medios de comunicación siempre se dejan entrever, y quien sabe por ahí, o que sabe leer entre líneas, lo vemos, y quienes no se quedan solo con ese mensaje, ese pequeño mensaje de odio que siempre mandan. Así que nada, también me emocioné cuando dijiste lo de la fortaleza a la democracia, y me encantó. Fue educación cívica tuvimos, es verdad. Acá, bueno, y última, le voy a dar la palabra a Nelly, que creo que ya a esta altura, con quienes estamos acá presentes, no necesita presentación, pero igualmente vamos a decir quién es Nelly Millarski. Es histórica, militante por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ella es abogada también, es profesora consulta de nuestra Facultad de Derecho,
directora de maestría del posgrado sobre políticas sociales sobre infancia interdisciplinaria, corredactora del Código Civil y Comercial e integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que también celebramos que tengamos un ministerio, ¿no? No es cosa menor, también es una conquista del movimiento de mujeres. Así que, Nelly, te voy a dar la palabra. Ahí te... Espera, Nelly, porque te tengo que activar. Y por ahí empezás a hablar. Ahí está. No, espera. A ver ahora. Me apuré. Espectacular. Bueno, muchas gracias. Pido disculpas porque no pude estar todo el tiempo, cosa que no me gusta, pero bueno, había también una actividad de la campaña en Rosario y me daba mucha pena no poder estar presente. Para mí es una gran emoción. Hoy dijo Pamela, no dijo Flor, creo, que les agradezco hermosas las presentaciones que pude escuchar, y disculpas a Agustina que no la pude escuchar, pero para mí es mucha emoción. La Facultad de Derecho ha sido gran parte de mi vida, y el lugar donde aprendí, y también aprendí lo que no me enseñaban. O sea, a veces la ausencia hizo que... Y tengo muchas satisfacciones, porque me encuentro con muchísimos alumnos, alumnas, que desgraciadamente yo no recuerdo, pero que me dicen, usted decía ya todas estas cosas hace mucho, ¿no? Y las dije siempre con total libertad. O sea, nadie me interfirió en ninguna etapa de mi paso por la facultad como docente, en qué decía yo o qué no decía. Entonces, por suerte, formó, como dije, gran parte de mi vida y la sigue formando. Entonces es muy emocionante poder activar, poder transmitir ideas en este ámbito. Y aparte justamente en este día muy particular, son 16 años de la campaña, está el protocolo y hay una emoción muy grande y también hay muchas ansiedades presentes. Y yo quiero recordar que nosotros hicimos una gesta. Fue algo muy trascendente, que todavía no nos damos cuenta, yo creo, porque haber obtenido esta ley en el momento histórico que vivimos, bajo las condiciones nefastas de la pandemia, tiene una trascendencia muy grande, porque la materia interrupción legal del embarazo, interrupción voluntaria, se contrapone y va destruyendo uno de los brazos más importantes que tuvo, ya para mí fundantes, lo dicen grandes antropólogas, del patriarcado. Es prácticamente, podríamos decir, de una piedra basal del patriarcado, porque era mantenernos en el lugar de reproductora, que es una base fundamental. Entonces, este trabajo que nació hace décadas es un trabajo que nos costó mucho sufrimiento, nos privó a las mujeres de muchas satisfacciones, de mucha tranquilidad, del goce, esta unión con que se nos presentó durante centenares de años entre la reproducción y la sexualidad, ha sido nefasta, porque todavía hoy, ya habló Agustina, me dijeron de los eventos obstétricos. ¿Por qué pasan estas niñas eso? ¿Por qué algunas de ellas son violadas, quedan embarazadas y no se animan a contarlo? Porque todo lo sexual ha estado impregnado de lo prohibido, de lo negativo, de lo que no se habla. Cuando uno lee ese libro o lee el informe del CELS, siente que hay toda la no aplicación de la ley de parto digno, una cantidad de situaciones en que hemos visto a las mujeres envueltas, que hay un cuadro de
falta de dignidad, de falta de respeto, de violación de la intimidad, violación al secreto profesional, no consideración de la situación en que se encuentra una mujer. Hasta las mujeres, ¿qué nos pasó a todas las mujeres que vivimos décadas bajo el peligro de que una relación lícita, como es una relación sexual, se convirtiera en un delito si un embarazo no deseado se nos interponía en nuestros proyectos de vida? Entonces, esta ley es una ley que tiene el contenido que le dimos en la campaña, porque no hay otra forma de interpretar este famoso movimiento, esa gesta, digo yo, cuando en el 2018 millones de chicos llevaban los pañuelos verdes. O sea, ¿todo eso era nada más porque se trabajaba o se hablaba de aborto? ¿O es porque hablábamos de dignidad, de libertad, de autonomía? Entonces, y esta ley recogió, que también ya lo tenía el proyecto aprobado en el 2018 y los proyectos de la campaña. Entonces, para mí, nosotros tenemos de un lado una nueva ley, una ley cuya estructura está formada sobre los tratados de derechos humanos y sobre nuestra legislación actual civil también. Entonces, ¿yo por qué digo que es la contracara? Porque todas estas otras situaciones eran situaciones denigrantes para las mujeres. Hasta las mujeres, desde privarnos del goce hasta los chistes en las maternidades cuando se va a parir, hasta toda esta historia, como yo les decía, de no poder o de que o hoy día, que todavía una madre va con un niño para denunciar un abuso y todavía no se le cree. O sea, todo lo que tiene relación, cuántos tiempo nos decían en las comisarías a las abogadas si acompañábamos a alguien por un tipo de violación, escuchábamos como, ¿pero qué pasó? ¿Lo habrá provocado? O jueces o indagatorias de que se atrevieron a hablar de, bueno, la violó, pero, o declaraciones de la víctima, pero estaba con la pollera corta. Estas no son cosas que nos hacen a veces reír porque nos tendrían que hacer llorar. Entonces, la ley 27610, a mi modo de ver, es la contracara, nos eleva a un nivel de dignidad y reconocimiento de autonomía que es muy interesante. Y además tiene puntos que todavía que uno a medida que la va leyendo más, va apreciando más. ¿Por qué? Porque ese no considerarnos sujetas de derecho, ese no reconocernos con un derecho, cuando una mujer iba con una pérdida debido a un aborto clandestino, que a lo mejor era espontáneo, o a lo mejor ni sabía que estaba embarazada, como el caso de Belén. ¿Qué pasaba? No se la creía. ¿Pero por qué? ¿Por qué todavía no se nos cree muchas veces? Entonces, porque venimos y fuimos incapaces en el código de Vélez, como los niños, bueno, salir de eso. Y esta ley nos ha sacado, porque teníamos muchas leyes, pero yo decía siempre que éramos incapaces, las mujeres seguíamos a pesar de que el Código Civil hace mucho que nos decía que no. ¿Por qué? Porque si pasaba esto, quedábamos embarazadas, nos forzaban al mundo del delito o cambiar todo nuestro proyecto de vida y todos estos derechos súper personalísimos, como es cuántos hijos quiero tener, cuándo los quiero tener. Hubo una invasión en nuestra vida privada, una apropiación de nuestros cuerpos. Entonces, por eso yo les quiero significar, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, esta ley resuelve un problema fundamental que ha sido la causal de muchísimos de los procesos y de que las mujeres estén presas, que es la violación al secreto profesional, porque sabemos que se daba una contradicción, porque en los códigos, si bien tenemos en el Código Penal el derecho al secreto profesional básico y fundamental para la relación médico-paciente, de muchísimos códigos, en casi todos, de procedimiento penal, se obliga o se estipula la obligación
que se releva del secreto profesional cuando hay la presunción de un delito sobre la vida de las personas. Y acá esta ley nos dice, cuando habla del derecho a la privacidad, que prevalece el secreto profesional. Entonces, como esto tiene muchos ejemplos la ley. Entonces, desde ya les digo que creo que es una de las leyes mejores. Pame por ahí me podrá rebatir, a lo mejor. Yo conozco las leyes, más bien las europeas, o sea, todas aquellas históricas, y creo que nuestra ley es mucho mejor que todas ellas. O sea, esta ley tiene dos partes, una la del Código Penal, otra, o sea, la despenalización y la legalización. Y la legalización realmente contempla todos los derechos humanos de una mujer en relación a su derecho a reproducirse o a no reproducirse. Entonces, primero que todo quería destacar esto, porque la gratuidad, la obligación de las obras sociales, y si bien se incluyó a diferencia del proyecto de la campaña, está la objeción de conciencia, pero dentro de eso está legislado, diríamos, lo mejor posible, y por otro lado hay que ver que yo, entre que pongan esta objeción y exista la ley, votaba 10 veces quiero la ley, porque yo no tengo derecho por fiorituras, digamos, por preciosidades, a no mejorar la situación de las cientos de miles de mujeres que se veían obligadas a recurrir a sistemas obsoletos y dañinos para su salud. Entonces, bienvenida a esta ley. Ahora, pensemos lo siguiente, para callar un poco nuestras ansiedades. Desde 1921, el Código Penal incluyó causas de justificación. Esas causas de justificación tuvieron una vida muy larga, ¿sí? Y durante décadas, ¿sí? En cierto modo, porque como no había anticonceptivos para ninguna clase social, ¿sí? No se hablaba tanto del aborto. Si buscamos jurisprudencia vamos a ver que no hay tanto. ¿Por qué? Porque todas las clases sociales no tenían otro sistema, aunque estaba penalizado, a recurrir a una interrupción de este tipo, o tenían, algunos sí, la respetaban y merecen todo el respeto, pero la Argentina no ha tenido un índice de natalidad, nunca ha tenido un índice de natalidad grande. Entonces, ahora, si esa ley no se aplicó y recién a través, cuando entra la perspectiva de género, a través de los pactos internacionales, empieza a cambiar, fines del siglo pasado, principios de este, empieza a haber una apertura en la jurisprudencia, si bien subsistieron muchos problemas todavía. Entonces, nuestra ley tiene 4 meses de vida nada más. Y yo les puedo decir que en este momento la aplicación de la ley es una aplicación que podríamos decir satisfactoria, mucho mejor en algunos lugares que en otros. Pues tenemos un país, por ejemplo, en la capital federal, en Cava, tenemos desde hace décadas una dupla como Viviana Mazur y Pornoy, que son un ejemplo y se está aplicando la ley. En muchísimos lugares, no hay tiempo hoy, tengo después los datos precisos, cómo de a poco va avanzando la aplicación de la ley. Nos ha asustado, a mí no tanto, los pedidos, las acciones judiciales. De esas acciones judiciales, que son 31 más o menos, 19 han sido rechazadas, otras han sido apeladas, son de distinto orden, algunos son amparos, otras son declaraciones de inconstitucionalidad, pero lo cierto es que es interesante también cómo se repiten los actores. Por ejemplo, dos partidos políticos iniciaron varias acciones.
Hay 6 acciones iniciadas por que la mayoría mujeres particulares. Se iniciaron en varias provincias, no en todas, pero hasta ahora una sola causó durante 2 meses la paralización de la aplicación de la ley, que ni cortas ni perezosas, por suerte, la red de profesionales siguió trabajando con el instrumento que tenía, que era la ILE y el protocolo. Entonces, vemos, todavía no tenemos creo que muy pronto el Ministerio de Salud va a sacar ya una información más completa que yo les estoy dando, pero la mía también es del Ministerio bastante reciente sobre los juicios y también sobre cómo se está aplicando. Tenemos en los juicios, yo creo que nos ha ido bastante bien y depende de las zonas, como de costumbre. El noreste, el NOA, el NEA, son los lugares donde va a costar más. Nos va a costar más, pero nos han costado más todas las leyes. Ustedes, claro, esta es la virtud de haber llegado a ser medio de museo como yo. Cuando salió la ley de cupo, yo tengo hecho un estudio de cómo todas las leyes, pero ¿saben desde cuál? Como igual acá hay muchos sabores, a ver, por ahí me falla el nombre, la 19, la primera ley, la de 1926, la ley llamada Palacios, de capacidad civil de las mujeres casadas, recién tenemos en 1926, 30 años después. Decía que teníamos los mismos derechos las mujeres casadas. No era cierto, porque tuvo una estructura que no se pudo aplicar profundamente, porque las mujeres casadas tenían que ir al registro de mandato y decir que no querían que el marido fuera el administrador de sus bienes, que era algo imposible. Prácticamente creo que hubo 2 denuncias de esas. Entonces las mujeres hemos sido incapaces mucho tiempo y todas las leyes que nos han otorgado derechos tienen trampa. Esta yo creo que no tiene trampa. Les digo, cuando se sale el cupo no se podía aplicar, porque no, decía el 30%, pero nos ponían al final. O también cuando sale la ley del voto, no nos dijeron formalmente que no íbamos a ser elegidas, pero no nos elegían. Tuvimos que recurrir a una medida de acción positiva y después de la convención. Y así de seguido les puedo seguir mostrando hasta la ley, hasta una ley que 26485, que es una buena ley, pero que no especificó bien las sanciones y todavía no, o sea, todas las leyes que nos han otorgado derechos ha costado hacerlas efectivas. Todavía no se aplica la Convención de los Derechos de Niñas o Chicas, no se aplica la CEDAW en muchos lados. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Y yo creo que tenemos que trabajar muchísimo, pero también trabajar no, digamos, dignificando la ley, o sea, y aprovechar que en este momento hay un Ministerio de Salud que se le ha puesto la mochila al hombro, que está mejorando. Como somos abogados, hoy recién estaba hablando en la otra actividad con Soledad esa, y yo celebro el protocolo, pero lo celebro como militante, pero no lo celebro tanto como abogada. ¿Por qué digo esto? Las leyes, no sé, posiblemente si hubiera tiempo me gustaría saber qué opinan ustedes. Yo creo que nos han engañado con el tema de la reglamentación. Las leyes son leyes cuando se dictan en el Congreso. La reglamentación, hay leyes que sí, si yo quiero un hospital, después no saco un decreto reglamentario para ver cómo lo voy a construir, pero cuando yo otorgo derechos, esos derechos para mí rigen desde el momento que la ley es pública y que se dictó. Entonces, ¿hasta qué punto yo necesito reglamentar o no la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Dejo planteada la pregunta. El protocolo,
las cuestiones de los protocolos, si bien ahora tiene otra entidad social y cultural, el primer protocolo, ya no me acuerdo, hará 15 años, fue antes todavía de la FAL, o sea, más casi, en San Luis. Y no era un buen protocolo que lo vetó el gobernador. Me acuerdo que ahí nos entusiasmamos, que dijimos, los médicos no quieren hacer abortos, que son legales, veamos si con esto lo ayudamos. Pero fue un boomerang, porque ese boomerang se transformó que en muchas provincias dijeron, bárbaro, entonces dictaron protocolos que restringían lo que decía el artículo 86 del Código Penal. Entonces, este protocolo, que no voy a opinar desde el punto de vista médico, porque ni lo leí, que creo que ahí sí es necesaria. Ahora, si viene bien que en ese protocolo, donde le indica al médico, como en muchos otros actos de la salud, está bien, pero en la parte de derechos, lo que tiene de bueno es que completa y acuerda, digamos, es como que explica más lo que dice la ley. Entonces, lo que sí nos preocupa es que por ahí empiezan a pedir, digamos, a impugnar otras acciones más. Tenemos que tener la conciencia que las leyes son leyes, aunque no estén reglamentadas, y que ya está rigiendo, y por eso se está ya cumpliendo en muchos lados. Eso respecto al protocolo. Ahora, el protocolo es muy bueno, recomiendo leerlo, porque es muy explicativo y además le da fundamentos jurídicos a muchas de las cuestiones que se plantean. Entonces, ¿qué podemos o qué tenemos que hacer ahora? Y tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que ser creativos, tenemos que ver cómo se milita en territorio. Por eso yo creo que la campaña tiene que seguir, pero ya con un objetivo, digamos, de mucho trabajo territorial, porque para poder llegar a todas, a todos, tenemos que, aparte de hacer cosas teóricas y pensar, sino trabajar con la gente del territorio, trabajar, acudir nosotros en todo caso a donde nos llamen, pero difundirlo y difundirlo a través de todo. Me encantó escuchar la Flor, me encanta porque el periodismo creo que nos ha ayudado mucho, que hay muchas periodistas que tomaron nuestras banderas, y tenemos que trabajar por la ESI. Yo creo que ahora, así esto nos da una oportunidad de una gesta, porque sin educación sexual integral no vamos a llegar a una mejor aplicación de esta ley. Y no de esta ley nada más. Miren ustedes algo, en la pandemia hemos visto que todo el tema roles en la familia se mantiene como si no. Yo también quiero militar el Código Civil en familia, que lleva una idea de familia democrática, pero ni el Código Civil pudo modificar muchas conductas. Hemos visto que ahora en la pandemia en el hogar se volvió y se repitió. En la mayoría de los casos, por lo que cuentan, las mujeres fueron las que tuvieron, como de costumbre, triple tarea. O sea, necesitamos, para que todas estas leyes realmente se desarrollen bien, tenemos que cambiar muchos paradigmas. Entonces, modificación de roles, el tema de los cuidados, el tema de la educación sexual integral, porque hay que cambiar los paradigmas. El hecho de todavía para mucha gente, para muchas chicas, y las que son las más y las más vulnerables, son misterios todo esto. Entonces, porque sus familias, como dije antes ya y lo repito, no se habla, tenemos que cambiar el paradigma de médicos y abogados y jueces en nuestro norte que se creen que todavía tienen derecho con las niñas que acuden con sus madres a pedir el aborto fruto de un incesto, de una violación, y las van dilatando con falsos estudios de edad del término del embarazo, o las convencen dejando, digamos, bardeando, diría yo, el derecho del niño a ser oído, y van diciendo a los 11, 12 años que quieren ser madres.
Entonces la tarea es mucha y los abogados tenemos mucho para trabajar todavía. Y yo creo que hay una idea fuerte que tenemos que tener, es que en este momento el aborto dejó de ser un delito para ser un derecho. Y como está vinculado a la profesión médica, es un derecho de la salud, es un derecho humano fundamental, es progresivo, no puede ser regresivo y debe articularse con todos los otros derechos. Por eso también otro tema que es muy importante es que la 27610 debe leerse y estudiarse con las otras leyes, con la ley de paciente, con la ley de violencia. Hay una vinculación muy grande entre la ley de violencia y la ley de derecho al aborto. Entonces, pensemos que tenemos un muy buen instrumento y ahora creativamente a ver cómo lo vamos difundiendo. Y yo creo que así como transmitimos como una gesta que se sancionara la ley, también vamos a lograr que esta ley se aplique y llegue a casi toda la sociedad. No nos olvidemos que también luchamos en un momento de gran crisis de la salud, una gran crisis económica, pero debemos que querramos a esta ley y no le exijamos, no bajemos los brazos, porque hay muchas dificultades, pero también hay mucho camino recorrido con éxito. Gracias, no creo que nada más. Bueno, Nelly, gracias. O sea, están todas aplaudiendo, si se puede ver. 10 parece. Gracias, Nelly, gracias siempre por estar, por participar, por estar en todos los lugares. Siempre es hermoso escuchar a una militante histórica que ha pasado, que ha recorrido tanto, y que bueno, que tiene la experiencia propia de haber participado en Mira, todos los lugares. Cristina, Sí. hoy dije gracias a la campaña y acá le digo gracias a la Facultad de Derecho, porque vos sabés que yo empecé a estudiar desde grande, tenía 2 hijos, y la verdad que me ha dado muchas satisfacciones. Así que... Gracias, gracias. Bueno, a quienes formamos parte acá de la Facultad de Derecho, agradecerles a Agustina, a Flor, a Pame y a Nelly. Estuvimos recopilando preguntas, el chat estaba cerrado, el chat solo me llegaban las preguntas a mí, porque como bien sabemos, las estrategias de los antiderechos siempre son, no sabemos cómo, pero se las ingenian para estar en los lugares donde nosotras queremos estar tranquilas, dando los debates, dando las discusiones nosotras. Sin embargo, se meten, por eso cerramos el chat, y las preguntas me llegaron directamente a mí, así que voy a ir a hacerle un par de preguntas a Agus, a Flor, a Pame y a Nelly, rápidamente, para no extendernos tanto y para ir terminando también este día de festejos, pero que bueno, que también nos deja un poco cansada de estar tanto tiempo atrás de la pantalla, y de celebrar obviamente este cumpleaños que tenemos, y yo recién me ponía a pensar lo que decía Nelly, 100 años después de estas causales del Código Penal, no es poca cosa. Bueno, Agus, parece como una evaluación esto, ¿viste? Preguntarte, una de las preguntas era, ¿cómo se puede colaborar con la problemática de las mujeres presas por los abortos o por los eventos obstétricos? ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar? Nosotros como, obviamente, abogadas, abogades, y también como estudiantes, como Facultad de Derecho, y todo este movimiento, ¿no? ¿Cómo podemos brindar herramientas? Bueno, en principio me parece importantísima la formación, fundamental. Digo, o sea, entiendo que se están formando los estudiantes en la Facultad de Derecho, no sé cuánto se habla en la Facultad de Derecho sobre la situación de criminalización de las mujeres por abortos y eventos obstétricos. Primero, la formación. Por supuesto, siempre. Luego ahí un poco Flor también lo traía, bueno, la investigación, el estar articuladas con los profesionales y los profesionales de la salud,
y las compañeras periodistas. Digo, a ustedes, tanto como estudiantes como profesionales, les llegan las causas, ¿verdad? Bueno, ahí, entender que atrás de esas causas hay personas, hay mujeres, y esas mujeres también tienen amigues, tienen familia, tienen un entorno. Me parece que para arrancar, para arrancar. Después, por supuesto, que las que quieran aportar con trabajo concreto en relación a las causas, bienvenidas al trabajo, todas y todos y todes, bienvenides. Lo necesitamos abogadas que lleven las causas, que lo hagan en los diferentes territorios. Eso también, tener matrícula en los diferentes territorios es complejo, encontrar profesionales que puedan llevar las causas se nos complica, se nos está complicando conseguirlos, así que por supuesto que bienvenido todo el aporte que puedan hacer. Y bienvenidas también a las que quieran trabajar con la comisión, nosotras le llamamos la comisión Libres Las Queremos, que conté al principio, está conformado por la campaña y por varias organizaciones. Acá hay varias compañeras presentes de la comisión, y lo decimos en todos lados, está abierto el trabajo ahí para sumarse. Y cuando quieran, también estaría buenísimo poder organizar una charla específica sobre la situación de presas acá en la facultad. Digo, tenemos compañeras que pueden dar la clase. Espectacular, Agus, gracias, gracias. Y gracias, por supuesto, como dije anteriormente, el compromiso está asumido y tienen este espacio para hacer las charlas, para hacer estas capacitaciones que dijiste antes, y bueno, seguir formándonos y dar estos espacios. Obviamente sabemos que no podemos obligar a los docentes a que tengan un contenido mínimo de género, pero bueno, desde el programa de Género y Derecho, desde el área de igualdad de género, las redes de docentes, estudiantes y obviamente también las agrupaciones políticas estudiantiles, se intenta e intentamos dar el debate, lo damos, y intentamos generar por lo menos como esa conciencia de la necesidad que se tiene para formar con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad, sobre todas las cosas, con esto que decía Nelly y esto que también decía Flor después, sobre todas las cosas de nuestra facultad, salen los operadores judiciales, profesionales, obviamente, que son quienes después litigan, y también nada más y nada menos, hoy tenemos al presidente de la Nación que ha salido, es docente de nuestra facultad, y salió de nuestra facultad, así que me parece que no es cosa menor empezar a generar esa puja cada vez más grande, ¿no? Obviamente que a medida que vamos conquistando siempre queremos un poquito más, y no me parece mal. Flor, pregunta para vos, me siento como una docente. Gracias, Agus, realmente, gracias. Flor, con esto que también decía Nelly, a colación de lo que decía Nelly, viste, muy feliz domingo, muy noventoso. ¿Considerás que hay un hostigamiento real, o sea, hay un hostigamiento mediático que se hace en relación a la implementación de la IVE y con esta narrativa que vos decías, con esta estrategia de narrativa que tenemos que formar, también podemos considerar que hay como una violencia mediática y simbólica por parte de los medios de comunicación al momento de comunicar la implementación de la IVE? Al momento de comunicar la implementación, no sé si todavía hay, o vimos casos de violencia simbólica, mediática, por ahí lo más presente son casos en los medios más bien locales en relación a la vulneración de distintas, sobre todo niñas, ¿no? Pienso en el caso de Lucía, pienso en Belén, en Tucumán también, cómo se difundió su nombre, digo, eso no fue hace tanto, y es como que, bueno, todavía estamos en ese periodo de transición entre la salida del closet del tema aborto en los últimos años, 2018, o pienso en los tiempos a partir también de Ni Una Menos de 2015 y de por ahí este feminismo más de masas, y lo que ocurre ahora. En relación a ahora, como ahora que es ley,
por ahí lo que veo es una subestimación, que es lo que sufrimos históricamente las feministas, ¿no? Una subestimación de esta agenda, como lo que estoy viendo es que nos está costando, o bueno, yo me hago parte como periodista, pero está costando para los medios de comunicación salir de un periodismo de efemérides, ¿no? De más allá de la fecha, poder cubrir y contar lo que pasa día a día, o estas historias, u otras historias, poder contar con creatividad. También es parte de la crisis que mencionaba cuando hablé de precarización de los medios y de vaciamiento también de los últimos años. No es sencillo, no es que le estoy demandando a las colegas que lo hagan, porque a veces sé que lo hacen en contextos muy hostiles. Nosotras desde la ATFEM tratamos de cubrir un poco esto, pero también con ciertas limitaciones. Yo estuve haciendo una nota sobre cómo se estaba aplicando en territorio en Cava y en el conurbano, pero no tenemos posibilidad de ahora en este momento de hacer un trabajo sobre el resto de las provincias. Creo que falta como también esa subestimación, y es algo que sufrimos también las periodistas feministas en relación a nuestro rol y al aporte que hacemos, no por supuesto de las compañeras activistas y que forman parte de este ecosistema, pero por ahí pienso en, no sé, organismos internacionales o en los apoyos que hay, que se subestima un poco nuestro rol como investigadoras y como parte de la construcción de ese relato, que sería súper importante tener recursos reales para hacer el trabajo de investigación, de relato de las historias, de vigilancia de la implementación de la ley, porque forma parte de esta pedagogía feminista que estamos también construyendo y militando en relación a la comunicación de este nuevo derecho. Creo que sobre eso falta muchísimo. Todavía no vi, vuelvo a la pregunta porque me fui por ahí de tema, pero todavía no vi situaciones de violencia mediática o simbólica en relación a esta ley. Sí vi mucho, ahora me acuerdo, y con el caso de San Juan, último reciente, que hubo mucha malinformación respecto a esta historia. En los medios no sé si llega a considerarse violencia mediática o simbólica, pero sí es mucha confusión en relación a la información que había de este fallo, entiendo que fue una medida cautelar que se hizo un poco sobre la nada, porque la práctica ya se había realizado, y de hecho se vulneró un poco también la intimidad de esa persona. Digo, no debería ser noticia que una mujer accede al derecho. Ahí Neri me da la razón. Pero digo, no tiene que ser noticia esto, y tenemos que también pensar estratégicamente a dónde apuntamos a contar historias. Nelly contaba la cantidad de recursos que se presentaron y por parte de los grupos antiderechos o de partidos políticos, y no les fue tan bien, y eso creo que no lo estamos contando, porque todavía faltamos en los medios, las periodistas feministas, en los medios tradicionales, y ahí, bueno, queda mucho por contar y por hacer, y sobre todo esto, hay mucha confusión y desinformación, pero porque principalmente, y vuelvo a esta inequidad de nuestra participación. Somos la mayoría de las egresadas en las carreras de comunicación, pero somos minoría en los medios tradicionales, faltamos todavía. Entonces ahí se traduce esta desinformación, y también nos pasa, esto lo sumo porque lo digo en todas las charlas que me convocan, a las periodistas feministas que nos asumimos activistas, también nos están cobrando un costo por posicionarnos como activistas, como voceras y demás, y no estamos en la tele, en la radio, en los medios tradicionales que ve la mayoría. Tuvimos que construir nuestros propios medios como la ATFEM para poder contar las historias que queríamos contar. Así que hay mucho todavía subestimación y mala información en relación a esto. Cristina, perdón, Sí. ¿puedo decir algo? Sí, por Bueno, supuesto, una que Nelly. comparto, Flor, porque yo me opongo, bueno, por lo menos, no estoy de acuerdo, eso para mí me han llamado periodista y no quise opinar sobre el tema famoso de San Juan. Le dije, pero es noticia, pero no podemos por alguien que hace una cosa absurda, que es una provocación, una medida, un juez que es como para que después se desdicen. No hay que tampoco publicar cualquier cosa. Si uno, me acuerdo al principio de la ley, que no sé, que en Villa María, una clínica, dijo que iba a objetar de conciencia, pero mientras hay miles de clínicas que no objetaron. Entonces, pero lo que quiero dar es una pequeña información,
porque Flor habló mucho y yo me olvidé de decir algo al respecto. Es el tema de que los antiderechos son militantes, pero militantes de toda la vida, ¿no? Como hoy decía Soledad, no creo en Dios, pero creo en la permanencia de los antiderechos. Yo les quiero recomendar, perdonen que interrumpí ahora, ha salido hace muy poco una cartografía argumentativa de los sectores fundamentalistas y conservadores, que está hecho por el mismo grupo en parte que hizo una publicación que se llama Los Derechos Humanos en Riesgo, que está en internet ahora de 2 años, que son grupos que van controlando. Eso sirve para que nos alertemos de qué nos está pasando acá en la Argentina y cuántos grupos de distintos niveles, algunos inclusive como jóvenes que van a territorio a hacer, digamos, entre comillas, beneficencia, y que la función es ir rompiendo, digamos, en contra de la ideología de género y de la IBE. Entonces creo que ese es un material bastante interesante, quería nada más que suministrarlo, lo tenía acá anotado porque lo difundo, porque para que nos alertemos y sepamos, en fin, quién es el enemigo y a dónde hay que apuntar también, ¿no? Espectacular, Nelly, gracias, por supuesto. Au, Flor, Pame, ¿quieren decir algo de lo que dijo Nelly? Adelante. No, sigamos, si tenés preguntas, si no tomo la palabra. Yo quería después decir algo, pero no en relación a eso. Ah, bueno, para que tengo una pregunta para Pame Okay. y seguimos. Espera. Pame, acá, vamos con el método de evaluación. Obviamente del conocimiento que tenés de la región, ¿considerás que el pañuelo verde ya es un símbolo regional para pedir un cambio en la legislación y ampliación de derechos? Preguntan. Gracias por la pregunta. Arranco por la pregunta, después retomo lo de Nelly y termino con algo más. Sí, claro, es un símbolo en cada rincón de la región, adaptado también en varias circunstancias, y en esto, además de la implementación que nos queda de la 27610, y como bien decía Nelly, a mí me gusta decir que en Argentina el plexo normativo tiene prácticamente 10, pero en implementación no pasa a los 2 puntos. Tenemos serias dificultades. Entonces siempre se lleva a marzo implementación. ¿Y qué pasa? No solo implementación, sino el estigma. La estigmatización no terminó. Fíjense que nuestro lema es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Pero en México las compañeras dicen educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir. ¿Qué pasa si nosotras desde el movimiento también usamos frases que son estigmatizantes? Pero ojo, también son estratégicas para la incidencia. Era estratégico decir que era un problema de salud pública, y en ciertos lugares, por supuesto, hablábamos de autonomía, de mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mi territorio, pero en otros me convenía decir que solo es una cuestión de salud pública. Bueno, todas esas narrativas también me parece que a nosotras como movimiento nos toca evaluar y también pensar en quitar esos estigmas. Y sobre el pañuelo, por ejemplo, en el 2019 me tocó ir a una conferencia a Kenia, a Nairobi, y había compañeras de África que tenían el pañuelo verde, no sé bien si tenían exactamente el nuestro o no, pero veían que tenía el pañuelo verde, y del otro lado de la conferencia me levantaban el puño haciéndome, lo tengo, era una cosa impresionante. Digo, estoy hablando de África, lo mismo me pasó con las compañeras de Asia-Pacífico, digo, no solo en la región, la marea verde es de todas y de todes en todo el mundo. Y para terminar, 2 últimas cosas. Digamos, de la Facultad de Derecho salen los abogados, y de la Facultad de Medicina salen les médiques, esos que nos van a atender, que tenemos que cruzar los dedos a ver quién nos atiende, qué tal la vamos a pasar. Creo que ahí hay que fortalecer en las currículas de las carreras, de ambas carreras, en realidad tiene que ser transversal en todas las carreras, pero me voy a abogados y médicos en particular, y más allá de que no podemos obligar, sí podemos hacer uso, y acá me pongo por supuesto como reformista,
de los claustros, ¿no? Y toda la capacidad de incidencia y de estrategia que nosotros podemos hacer en la Facultad de Derecho y también en todas las universidades, ¿no? Así que dejarles eso en que las estrategias se pueden seguir construyendo. Y para terminar, porque no sé si voy a tener posibilidad de hacer uso de la palabra otra vez, agradecerle a Cristina y a todo el área la organización de este encuentro que, como bien dijo Flor, no lo naturalicemos, esto no era posible en otros momentos, así que un gran equipazo, un saludo también especial a Tamara que nos contactó y que promovió también mucho este espacio. Gracias. Gracias, Pame. Agus. Último, mañana un aviso. Mañana a las 5 de la tarde por el canal de YouTube de la campaña vamos a hacer un pañuelazo por los 16 años de la campaña y por supuesto para festejar que tenemos ley, así que les esperamos mañana a las 5 de la tarde en el canal de YouTube de la campaña. Espectacular. Gracias. Gracias, Agus. Bueno. Nelly, para cerrar. No, ya cerré varias veces. No, nada, que estoy muy feliz y que creo que lo que estamos haciendo, chicas, es lo mejor que podemos hacer en contra del coronavirus. Seguir luchando, seguir peleando, porque esto nos habla de futuro, de proyecto, de no a la muerte, y contarles que hoy también, entre tanto protocolo, aniversario, todo eso me vacunaron tuve la segunda vacuna. Así que, pero no pensar, porque a veces uno dice, o por ahí se me ocurrió, ay, seguimos hablando de esto y lo que está pasando. No, eso es bajar los brazos. Esto es un drama terrible, este es un drama que va a terminar en algún momento, y como yo digo, el antídoto, aparte de la vacuna, fundamental, es seguir haciendo cosas y luchando por los derechos humanos de todas y todes. Gracias, Nelly. Flor, ¿algo para cerrar? No, viste cuando te dan la palabra y por ahí no querés decir nada, horrible lo que dice. Perdón, Flor. Gracias, Agus, gracias, Pame, gracias, Flor, gracias, Nelly. Gracias a todos. A vos, Cristina. Gracias a todos los que están presentes. Rosana, ahí me está, ya la campaña, me encanta. Ahí me están escribiendo para hacer un montón de cosas. Cuentan con el área nuevamente, se los digo. Cuentan, bueno, con el pequeño lugar que tenemos, con Marc, con Dai y conmigo, desde la Facultad de Derecho. Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir, obviamente, tejiendo y craneando todas las estrategias para que realmente podamos tener un derecho y un goce real de nuestro derecho. Muchas gracias, Carlos, que estás presente ahí. Gracias a todas, gracias. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias, en serio. Gracias. Adiós, gracias, Nelly.